Esto es un tazo, un pequeño disco hecho de plástico o cartón con un diseño estampado de algún personaje conocido o que esté de moda. Pero algo que varias personas no son conscientes es todo el enorme fenómeno cultural que conllevaron estos círculos gratis que venían con las papas. Hola, soy Camilox y hoy veremos toda la locura, obsesión y desmadre enfocado en lo que vivimos nosotros en nuestro tierrero llamado Latinoamérica en relación a estas cosas. Y para no irnos a cada rato por las ramas, iniciaremos por el poco conocido e interesante origen de los tazos, luego veremos todo lo que se vivió en Latinoamérica en referencia a estos, y por último veremos las mejores y más amadas colecciones de aquellos años. Así que iniciemos de una. ¿Cómo y dónde se crearon estas joyitas? Seguro y la mayoría de los que están viendo esto nunca se les pasó por la mente estas dudas. Y bueno, lo chistoso es que al parecer no se tiene un exacto origen al 100%. O bueno, más o menos, ya verán a lo que me refiero. Ya que alrededor del mundo existieron muchos juegos similares que perfectamente pudieron ser los predecesores de estos. Como por ejemplo el Menko, un juego japonés que surgió en los años 1600. Donde los niños ponían una pieza rectangular o redonda en el suelo y otro niño le lanzaba una igual para intentar voltearla. Aunque el origen que sería más cercano a la que nosotros conocemos sería en Hawái, alrededor de 1927, donde se empezaron a utilizar tapas de leche que apilaban en torres, para de igual forma intentar derribar todos los posibles. Con el éxito que tuvieron estas, una marca de bebidas que se conocería como POG, abreviadamente, trajo más de estos tazos primigenios, hasta que un día una maestra empezó a usar estas tapas para enseñar mediante el juego a sus alumnos. Diferentes cosas fueron pasando por los años hasta que por fin PepsiCo, dueña de la empresa que en diferentes países la conocemos con múltiples nombres, adquiriría la idea. Y fue aquí cuando el fenómeno real y potente iniciaría por fin. Así que bueno, en cada país fueron traídos por lo que originalmente sería Lay's, una empresa estadounidense. Y como sabrán, esta tenía un nombre diferente casi que en cada país. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, para resumir y por lo que entendí, la empresa original compró a una empresa de frituras ya establecida en cada país. Entonces estos aprovechaban el nombre y fama de la marca local para no tener que iniciar desde cero. Así toda la gente creería, oh sí, mi marca local, grande, como la quiero. Mientras en las sombras la multinacional estaría haciendo sus cosas. Desconozco si esto aplica para absolutamente todos y cada uno de estos casos, pero sin duda para la gran mayoría de veces sí lo hace. Así que algunos de estos ejemplos de quienes nos traerían los tazos en Latinoamérica serían Margarita para Colombia, Sabritas para México, en un inicio Frenchitas en Argentina, pero pasaría después a ser Lay's como en las primeras, Chipsy en Brasil, y así con los diferentes países. Comenta abajo si en tu país también se le llama con algún otro nombre diferente o si también se le dice Lay's. También descubrí que por algunos artículos y comentarios de gente de allí, en algunos países como Cuba, República Dominicana y Puerto Rico, los tazos no fueron tan comunes como en otros países, ya sea porque solo estaban algunas promociones o directamente ninguna. No encontré mucha información sobre esto, pero asumo que fue por leyes de comercio con empresas extranjeras y demás. Si alguna persona de estos países u otro en el que no llegaran tan bien los tazos está viendo esto, le agradecería que comentara más sobre esta situación tan específica y extraña abajo en los comentarios, porque se me hace realmente curiosa, y en lo personal desconocía por completo de esto antes de hacer el video. Pero regresando más a los tazos, estos, aunque quizás hoy en día no parezcan la gran cosa, en sus años dorados fueron toda una obsesión en todo el mundo. Y claramente en Latam no fue la excepción, ya que a muchos, incluyéndome, nos valía berenjena, las papas o frituras, y a veces ni nos las comíamos. Porque ¿quién quiere unos simples Doritos o Cheetos cuando podías tener una de estas joyitas plásticas? Recuerdo tanto en experiencia propia como de varios amigos de la época que muchas veces uno salía con la familia, todos pedían su típica cosa para comer, su postre, hamburguesa, helado, etc. Y uno de niño siempre aguantaba los antojos de literalmente cualquier cosa para solo decir, yo comeré unas papas. Únicamente para tener un nuevo tazo en nuestras manos. Y seguro muchos de ustedes se sentirán identificados con esto, pero no me arrepiento de nada. Muchos niños en los descansos o recreos de la escuela solían no solo destapar sus paquetes para tener nuevos tazos, sino además intercambiar tazos en caso de que te saliera uno repetido o si simplemente no te gustaba el que te salió y quizás alguien más sí,
O claro, también podías presumir y flexear si te había salido algún tazo metalizado o con textura, porque sí, existieron muchas variantes de estos tazos que ya veremos más adelante. El éxito fue tan grande que en muchos países del mundo, incluyendo claro nuestra Latinoamérica, llegaron a prohibir los tazos en las escuelas, tanto porque los niños se distraían y ponían más atención a los circulitos de plástico brillantes que a las clases, y porque en casos más extremos para muchos adultos los tazos promovían la ludopatía y demás prácticas nocivas para los niños. Con todo eso de que prácticamente las bolsas de papas eran una especie de loot box primigenia, y la alta cantidad de niños que apostaban tazos jugando, y la mayoría de las veces cuando se apostaban no se respetaban los tratos y se terminaban peleando en los patios, y hasta en ocasiones robando, dependiendo de qué tan rata era el niño. Sin mencionar que una vez PepsiCo sacara esta promoción y se volviera un rotundo éxito, haría que prácticamente los niños compraran las bolsas de frituras de una forma mucho más grande e inmensa de lo que era lo normal, lo que en años posteriores provocaría diferentes complicaciones para la salud de diferentes niños en todos los países, lo que claramente a muchos gobiernos y ministerios de salud infantil en todo el mundo desagradaría bastante, con lo que también tendría que ver e ir de la mano con la prohibición de mascotas en los empaques de comida. También haría que estos fueran disminuyendo cada vez más de forma similar, y conforme fue pasando el tiempo simplemente los niños fueron creciendo y los tazos se volvieron algo más obsoleto e infantil para las nuevas generaciones. Por lo que todos estos factores, yendo de menos a más al mismo tiempo durante varios años, provocaría la decadencia y casi desaparición total de los tazos. Pero hey, también tenemos que recordar los productos extras ligados a los tazos, como los múltiples coleccionadores de diferentes tipos que iban evolucionando para cada vez ser mejores para coleccionarlos, valga la redundancia, o los portatazos, que fueron todo un furor y muchísimos casi que se mataban para tener uno de estos. Porque recién salían estas promociones, todos volaban de los almacenes, aunque la mayoría de estos solo tenía capacidad para como un 10% de la colección total de tazos de un niño promedio de esa época, pero igual se veían increíbles, así que pues, ¿a quién le importa lo demás? Y teniendo en cuenta que tanto estos como los coleccionadores se podían conseguir haciendo cosas como juntar cierta cantidad de empaques más un pequeño dinerito extra, era imposible no querer uno de estos. También hay que recordar que existía casi, por así decirlo, una forma clásica y estándar de jugar con estos, en la que desde los jugadores hasta los que cupieran alrededor ponían múltiples tazos de cada uno en una torre, y todos tenían que estar boca abajo. Lanzabas otro tazo a la torre de tal forma que tenías que voltear la mayor cantidad posible. Ya dependía de qué tan tryhard eras y cuántas papas te compraban a la semana si apostabas que los tazos que voltearas serían tuyos, y a su vez, si tu adversario volteaba alguno tuyo, ahora sería de él. O si eras de los miedosos, como yo en su tiempo, que nomás jugaba de forma amistosa para no perder ni ganar nada. O también solo apostabas los tazos feos que tenías, también como yo. También existían otras formas de jugar, que básicamente la imaginación y los propios tazos eran el límite. Como cuando solo se ponía de a un tazo boca abajo y con otro le intentabas voltear usándolo como una especie de cucharita o haciéndole presión de un lado. Aunque haciendo esto corrías el riesgo de rasparlos y romperlos. Y créanme, pocas cosas eran más perturbadoras y desgarradoras de ver a esas edades que un tazo a la mitad. Sin mencionar aquellos que poseían ranuras a los lados, con los que podías armar estructuras bien épicas. Esos eran de mis favoritos. Y hablando de eso, hora de meternos a las diferentes clases y variantes de estos. Primero estaría el tazo normal de toda la vida. Adelante un estampado de un personaje y detrás un logo de la colección y su número, y a veces alguna descripción corta o estadística. Luego teníamos los metalizados, tazos más raros y poco probables que te salieran, dependiendo de la colección, y estos solían tener los personajes cuyo fondo deslumbraba con tonos plateados, dorados y diferentes tonos metalizados que los hacían ver simplemente premium y exclusivos. Y aunque se veían mucho mejores que los originales, estos tenían la desventaja de que se podían raspar mucho más fácil que los normales. Por lo que si te salía uno muy bueno de estos, era mejor solo guardarlo y no usarlo, porque de lo contrario sería de los primeros en valer caca. Luego tenías los de relieve, aquellos con las líneas que dibujaban al personaje sobresaliendo, haciendo que el personaje se sintiera al tacto y que por algún tipo de brujería estos casi nunca se rayaban. En serio, le puedes pasar una lija a esa vaina y literalmente no le pasaba nada. Luego tendríamos a estos que siempre los conocí como ultra prismas o prismáticos o ultra prismáticos, que eran semitransparentes con efectos brillantes y coloridos, que sobresalían bastante de los demás, incluso de los metalizados.
Estos solían ser de los más especiales y raros, pero en ocasiones ciertas colecciones los hacían ser mucho más comunes, lo que hacía que también fueran menos especiales. También tenemos a los clásicos con efecto holográfico que cambiaban la imagen con el movimiento, que en ciertas ocasiones, como en los de Pokémon o Power Rangers, eran increíbles al emular la evolución del Pokémon con este efecto o la transformación del personaje. Y también los tazos voladores, los que mencioné antes con aquellas ranuras, que supuestamente los hacían más aerodinámicos, pero todos los usábamos para armar cosas. Y que al parecer esa gran ranura que siempre tenía y que no servía para nada a ojos de la mayoría, era para hacer un mecanismo bien raro y lanzarlo usando otro tazo. También los metálicos, que se sentían mucho más poderosos que los normales porque pues sí, estaban hechos de metal y eran como su versión más OP. Y estos estilo mini frisbees que también fueron populares por un par de años y que eran exclusivos de ciertos empaques o productos especiales. Por ejemplo, recuerdo mucho que durante la promoción de Ben 10 Supremacía Alienígena vendían unos Cheetos especiales, cuyo empaque se veía súper bien y los Cheetos como tal tenían formas y sabores únicas. Y te venía con un mini frisbee y su lanzador. Aquel lanzador también se podía usar para los tazos más o menos bien, pero nunca fueron tan épicos como los propios tazos. Y también variantes más específicas como los megatazos, supertazos, magictazos, chiquitazos, mastertazos, macrotazos. Sí, ya se estaban quedando sin palabras para hacerlos sonar más exageradamente épicos, que eran enfocados en solo tener una marca atrás de dicho nombre y en ocasiones y ser más grandes de los promedio, y que algunos de aquí eran exclusivos de ciertas regiones o países. Si recuerdas alguna otra clase o variante, coméntala abajo. Y antes de ir con las mejores colecciones, quiero hacer una rápida mención a aquellas marcas más nacionales que intentaban hacer competencia con sus propios tazos. Algunos bastante cutres con diseños propios y genéricos, y otros bastante mejor planteados, como esta de Costa Rica llamada Yumis, que directamente tenía colaboraciones con IPs y películas conocidas como Río, Los Pitufos y Mario. ¡Wow! Comenta abajo si en tu país también existían de estas versiones más nacionales y baratas, y si eran de las chafas o de las que sí valían la pena. Un saludito a los chicos del Discord por hablarme de esto, como a Alex Sol, Arnoldo y en especial a Misula Michu, que me ayudó bastante con este apartado. Hora de la nostalgia. Las primeras colecciones serían las de los Looney Tunes y Tiny Toons en 1994, de las más recordadas para los mayores. También tendríamos a los Caballeros del Zodiaco, los personajes de Hanna-Barbera y a los Simpson un año después. Y aquí tendríamos a los que de verdad la rompieron todo y provocaron la fiebre de los tazos a nivel mundial. Los legendarios tazos de Pokémon en los 2000, que contarían con 3 colecciones diferentes el mismo año y otra el año siguiente. También en los 2000 tendríamos estos de dinosaurios que pues sí, a quien no le gustan los dinosaurios. Más adelante en el 2003 las de Medabots. Ey, ¿se acuerdan de Medabots? Pues si pensaste o dijiste que sí, estás mayor, Luego tendríamos 4 colecciones de Dragon Ball, cubriendo tanto Dragon Ball Z como Dragon Ball GT en 2003 también. Un año después una colección de Yu-Gi-Oh! Unos de los más queridos y recordados, los de... Con 2 colecciones, diría que estos fueron de los más populares después de los de Pokémon, y salieron en el 2005. Otra colección de los Simpson en el 2006, sí, obviamente esta familia nunca sería lo suficientemente explotada. Unos tazos del Shrek y Bob Esponja en el 2007. Otra colección de tazos de Pokémon el mismo año para volver a alborotar todos esos bolsillos. Otra muy icónica de la recordada serie de Nick, El Tigre. Ya saben, esa serie Super God que los gringos se quejaron y cancelaron por ser xenófoba, aunque a nosotros los latinos y en especial los mexicanos les recontra encantaba, en el 2008. Tazos de la WWE en 2009, que personalmente nunca fui muy fan de las luchas, pero sé que a muchos sí les gustaron y marcaron bastante estos. Unos de Funky Punky, que hasta donde sé no fueron en todos los países, porque por lo menos en Colombia nunca recuerdo absolutamente nada de todo ese fenómeno de estas criaturitas. Y según vi, esto fue más que todo en México, aunque desconozco en qué otros países estuvieron estos. Y unos de mis favoritos de toda la vida, los de Angry Birds. Estos realmente me obsesionaron mucho en su tiempo y los recuerdo con mucho cariño, de cuando por alguna razón todo el planeta se obsesionó con los Angry Birds. ¿Se acuerdan de esa época? Díganme si les gustaría un video hablando más de eso, que siento que sería muy interesante.
Entre el 2011 y 2012 y más adelante los de Angry Birds Space saldrían también. Y mi otra gran favorita, los de Ben 10 Supremacía Alienígena, que también me reobsesionaron y enfermaron como un montón más de niños, y más porque por esos años, por alguna razón Latinoamérica se obsesionó un montón con Ben 10, lo cual es curioso ya que en otros países y regiones del mundo no pasó tanto esto fue más exclusivo de nosotros. Y si quieren otro video hablando también del fenómeno tan bestia de Ben 10 en Latam, coméntenlo abajo, de pronto también lo hago, jeje. Y casi se me olvidan los diferentes tazos de Power Rangers, en los que la mayoría eran holográficos y eran de las generaciones más antiguas, y seguro muchos de la vieja escuela recuerdan bastante bien. Y esas serían de las colecciones más icónicas y recordadas. Si me faltó alguna que tú recuerdas mucho y querías mucho, coméntala abajo. Y también comenta cuál de estas fue la que más te marcó y gustó en tu infancia. Así que bueno, antes de acabar quiero que comenten sus mejores anécdotas de tazos de la infancia. Quizás una vez les salió uno de los más raros, una jugada que les hizo quedarse con muchos de un solo golpe, el clásico me salieron 2 tazos en una bolsa y demás. Espero que les haya gustado este video, dependiendo de que también le vaya a este formato diferente, puede que haga más videos similares hablando sobre la nostalgia en Latinoamérica y fenómenos que lo arrasaron todo como los tazos. Así que bueno, recuerda suscribirte y darle like si te gustó, recuerda seguirme en Twitter que está abajo y recuerda que yo fui Camilox y nos vemos en el próximo video. Bye.